Paz inverencial a todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en partes de Asia, Europa y África. Eh, Quiero pedirles excusa a todos los hermanos porque hemos entrado un poco tarde hoy debido a que no hemos podido lograr la conexión. Pero vamos a continuar con la cátedra que ustedes ya vienen hablando, escuchando en estas distintas pláticas titulada La transformación de las impresiones. El maestro nos dice lo siguiente en este inicio de preámbulo de la cátedra. La atención consciente excluye eso que se llama identificación. Cuando nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, viene la fascinación y esta última produce sueño en la conciencia. Vean ustedes lo interesante que es esto. Es como una especie de recordación que nos hace el maestro de que cualquier cosa nos duerme la conciencia y terminamos o peleando, o alegando, o discutiendo, o simplemente nos vamos llenando de rabia, de ira por cualquier acontecimiento que choca con lo que nosotros tenemos que hacer. Pongo este ejemplo porque eso nos ocurre cada rato. A veces fallan las cosas y entonces, si no tenemos cuidado, nos vamos llenando de cierta rabia, cierta ira y ahí empezamos a funcionar muy mal. Nos dice el maestro que este tema trata de la transformación de uno mismo. Claro, todos podemos hablar y hablamos muy bonito en todas estas cátedras y todo, pero cuando se trata de la vida común y corriente, todos fallamos inevitablemente. O fallamos por exceso, o fallamos por defecto, o fallamos porque no somos capaces de controlarnos, o fallamos porque simplemente perdimos la verdadera conciencia que debíamos de tener. Nos dice el maestro que la ley de recurrencia existe en todos los acontecimientos y esto se repite constantemente. En el curso del día nosotros podemos estar dándonos cuenta cómo la ley de recurrencia se nos está repitiendo constantemente. Nos llaman o nos escriben o simplemente nos ponen diligencias que nos toca hacer y cuando las vamos a hacer nos cuesta trabajo hacerlas porque no están funcionando las cosas como uno quiere. Y ahí viene el problema. Nos identificamos con las personas, con los objetos, con las cosas. Nos dice el maestro que transformación significa que una cosa cambie en otra diferente. Es lógico que todo es susceptible de cambios. Y nos habla que los alquimistas en la Edad Media, ellos hacían un trabajo de alquimia muy interesante porque cambiaban una materia que era el plomo en oro. Pero esto no era solamente el acto físico que de pronto algún gran iniciado podía hacer, sino que esto era también el efecto en el cambio de la personalidad, el plomo de la personalidad, en el oro del espíritu. Esa era la explicación de los grandes cabalistas. Nos dice el maestro que en los evangelios la idea del hombre terrenal comparable con una semilla capaz de crecimiento tiene la misma significación, claro, como la tiene también la idea del renacimiento, un hombre que nace otra vez. Es obvio que si el grano no muere, pues la planta no nace. Y nos dice el maestro además que en toda transformación existe muerte y nacimiento. Esto sí que es interesante que lo tengamos presente, hermanos. Cuesta trabajo que uno pueda controlar toda esta demoniamenta que llevamos por dentro. Hay diablos, como vemos nosotros, asociados con la ira. Hay diablos asociados con la pereza. Hay diablos terriblemente asociados con la lujuria. Y hay diablos asociados con la mala voluntad. Y muchos de nosotros, aún estando en esta enseñanza, no cumplimos con lo que decimos. Somos bastante laxos en eso. Como que no nos importa decir voy a hacer tal cosa o voy a estar en tal parte y no voy. Y ni siquiera pido excusas.
De manera que eso es muy grave y ojalá que todos revisemos cosas tan simples como esas, pero que son las cosas habituales del mundo común y corriente. En la gnosis se considera al hombre como una fábrica de 3 pisos que absorbe normalmente 3 alimentos. Óigase bien. El alimento común normalmente corresponde al piso inferior de la fábrica. A la cuestión está el estómago. Ese es el primer alimento, que es el alimento común. El segundo alimento es el aire. Está en el segundo piso, que se relaciona con los pulmones. Óigase bien, con los pulmones. Nosotros debemos de estar muy concretos en este proceso. Los 2 primeros alimentos, el alimento común, que está simbolizado por el estómago, y como bien dice el maestro, hablamos de una fábrica de 3 plantas y en la primera está el alimento común, el estómago. En la segunda, el aire, que es el segundo piso, y que se haya relacionado con los pulmones. Entonces, en el primer caso está el estómago, que hace la digestión y transformación del alimento común. En el segundo caso están los pulmones, que hacen de transformación del aire que absorbemos, que tomamos del espacio abierto, y él hace la digestión y transformación de ese aire. Y luego el tercer alimento, que son las impresiones. Dice el maestro que indubitablemente están íntimamente asociadas al cerebro o tercer piso. O sea, ya primer piso es el estómago, el segundo los pulmones y el tercero el cerebro. Y allí están las impresiones. Vean ustedes. Entonces nos dice el maestro, tenemos impresiones cerebro, es decir, tenemos impresiones que se están manifestando en el cerebro pensante, obviamente. Tenemos impresiones aire-pulmones. Cuando respiramos el aire, hay impresión. Y muchas de las impresiones son para bien del organismo o para mal del organismo. Y el tercer alimento, que son la parte que tiene que ver con las impresiones alimento-estómago. Cuando comemos, nos alimentamos, se está impresionando el alimento, nos está causando una impresión. El problema grave es que nosotros las impresiones no tenemos el transformador. Vean ustedes lo grave. El alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones, claro. Esto es incuestionable. El proceso de la vida en sí misma, por sí misma, es transformación. Siempre. Nuestra vida, nuestra existencia se va transformando. Empezamos siendo una materia germinal. Luego pasamos a ser un feto de la naturaleza. Después evoluciona ese feto, se desarrolla y aparece como una criatura. Fíjense ustedes lo interesante. Cada criatura del universo vive mediante la transformación de una sustancia en otra. Esto no lo podemos perder de vista. Cada criatura del universo vive mediante la transformación de una sustancia en otra. El vegetal, por ejemplo, transforma el aire, el agua y las sales de la tierra en nuevas sustancias vitales, en elementos vitales para nosotros, frutas, verduras, etc. Así pues, todo es transformación. Si partimos de la base de que todo es transformación, tenemos nosotros que acomodarnos a la idea bien clara de que el organismo humano tiene sus procesos de transformación. Transforma el alimento común, transforma el aire, pero el problema radica en el tercer alimento, que son las impresiones. Nos dice el maestro, por la acción de la luz solar varían los fermentos de la naturaleza. Es incuestionable que la sensible película de la vida, que normalmente se extiende
sobre la faz de la Tierra conduce a toda la fuerza universal hacia el interior mismo del mundo planetario. O sea, esto es un dato que pocas veces lo tomamos en cuenta y por eso es importante que lo retengamos un poco en la lectura que volvemos a hacer. Por la acción de la luz solar varían los fermentos de la naturaleza, varían los fermentos de la naturaleza. Es incuestionable que la sensible película de la vida, que normalmente se extiende sobre la faz de la Tierra, conduce a toda la fuerza universal hacia el interior mismo del mundo planetario. O sea, esto es de mucha precisión lo que el maestro está señalando. Al poner el ejemplo de que es incuestionable que la sensible película de la vida, que normalmente se extiende sobre la faz de la Tierra, conduce a toda la fuerza universal hacia el interior mismo del mundo planetario. Esa es una función que desempeñamos los seres vivos de la naturaleza. Estamos acá, hacemos ese proceso. Pero nos dice el maestro, pero cada planta, cada insecto, cada criatura del mismo, el mismo animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, absorbe, asimila determinadas fuerzas cósmicas y luego las transforma y las transmite inconscientemente a las capas interiores del organismo planetario. Es lo que estábamos diciendo. Fíjense ustedes cómo todas las criaturas vivas del universo reciben o recibimos las influencias planetarias del mismo universo, esas energías, esas vibraciones, las transformamos y se las entregamos a la Madre Tierra. Vean ustedes. Dice, tales fuerzas transformadas se hallan íntimamente relacionadas con toda la economía del organismo planetario en que vivimos. Observemos que el planeta es un ser vivo, que también tiene sus procesos, igual que nosotros, en la especie de los tres alimentos, el alimento común del planeta, el alimento aire del planeta y el alimento impresiones del mismo planeta. Esto lo tenemos que tener bien claro. Dice además lo siguiente el maestro. Tales fuerzas transformadas se hallan íntimamente relacionadas con toda la economía del organismo planetario en que vivimos. Indubitablemente, cada criatura según su especie transforma determinadas fuerzas que luego retransmite hacia el interior de la Tierra para la economía del mundo. Ahí vuelve el maestro a insistir en la necesidad que tenemos de hacernos conscientes de que no solamente es el organismo humano, el cuerpo humano, el que ayuda a la economía del planeta, de este mundo planetario, sino también todas las demás sustancias o elementos que viven en este mundo llamado planeta. Así pues, cada criatura que tenga su existencia cumple la misma función. Es decir, que cualquiera que sea el elemento que esté activo en este planeta, está contribuyendo a la economía del mismo planeta mediante su sistema de producción, reproducción y función de entregarle alimento a la madre tierra. Esa es la realidad. En todo existe transformación. Así pues, la epidermis de la tierra es un órgano de transformación. Ya nos había dicho el maestro que esta película nuestra se contacta con el planeta Tierra. Cuando hablo de la película es de esa sustancia que nosotros como personajes traemos a este mundo y que contribuimos con la economía del planeta.
En todo existe transformación. Así pues, la epidermis de la Tierra es un órgano de transformación. Cuando comemos un alimento tan necesario para nuestra existencia, este es transformado, claro está, en etapas tras etapas. Quien realiza dentro de nosotros ese proceso de transformación de sustancias. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién realiza dentro de nosotros ese proceso de transformación de sustancias? Y el maestro nos dice, el centro instintivo. Tan sabio está el centro, realmente es asombroso la sabiduría de dicho centro. ¿Por qué el centro instintivo? Porque miren ustedes que nosotros tomamos los alimentos, los introducimos a nuestra boca, los masticamos y los degluimos y observen ustedes que todo ese proceso que se realiza obviamente tiene un fin y ese fin no es otro que primero transformar todos esos elementos y luego entregarnos las sustancias para que el cuerpo nuestro perdure y se mantenga. Dice el maestro, ¿quién realiza dentro de nosotros ese proceso de transformación de sus sustancias? Es interesante la pregunta porque la mayoría de la gente no tiene ni la menor idea quién hace esa transformación. Dice, el centro instintivo. Tan sabio está el centro. Realmente es asombrosa la sabiduría de dicho centro. Claro, porque no solamente transforma la sustancia de alimento común, sino el aire también. Vean ustedes. Dice el maestro, la digestión en sí misma es transformación. Claro, ya lo habíamos estudiado en la cátedra pasada sobre la digestión de las impresiones. El alimento en el estómago, es decir, en la parte inferior de la fábrica de 3 pisos de este organismo humano, sufre transformaciones. Óigase bien, el alimento en el estómago, es decir, en la parte inferior de la fábrica de 3 pisos de este organismo humano, sufre transformaciones. Claro, todos sabemos que todo lo que ingerimos va al estómago y allí se procesa la digestión. Si algo entra sin pasar por el estómago, el organismo no podría asimilar sus principios vitamínicos ni sus proteínas. Eso sería sencillamente una indigestión. Así conforme nosotros vamos reflexionando en esta cuestión, llegamos a comprender la necesidad de pasar por una transformación. Pasar por una transformación es supremamente interesante si nosotros nos hacemos conscientes de lo que pasa en esa transformación. Si no nos hacemos conscientes de eso, pues simplemente seguimos viviendo mecánicamente. Miren ustedes, qué interesante. Claro está que los alimentos físicos se transforman, claro, todos se transforman, pero hay algo que nos invita a la reflexión y es la transformación adecuada de las impresiones. Transformación adecuada de las impresiones, eso implica una gran reflexión que debemos hacer nosotros. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, ignorar esa transformación de las impresiones. Es imposible y mucho menos no entender que la impresión es un alimento y que esas impresiones se clasifican en impresión cerebro, obviamente, impresión aire, pulmones e impresión alimento como un estómago. Vean ustedes. Entonces ahí tenemos que tenemos que entrar a comprender, dice, así conforme nosotros vamos reflexionando en esta cuestión, llegamos a comprender la necesidad de pasar por una transformación. Claro, si nosotros entendemos que hay un alimento que no lo podemos, no tenemos con qué digerirlo,
ni tenemos con qué transformarlo, porque lamentablemente el centro instintivo no tiene esa función, porque si tuviera esa función, pues sería maravilloso. Esa función se perdió a raíz de las facultades que perdimos nosotros ya como seres, hombres verdaderos, y quedamos en el camino de simples humanoides. Claro está que los alimentos físicos se transforman, pero hay algo que nos invita a la reflexión y es la transformación adecuada de las impresiones. Para el propósito de la naturaleza propiamente dicho, no hay necesidad alguna de que el animal intelectual transforme las impresiones por sí mismo. Aquí pues hay una explicación muy rápida del maestro de que a la madre naturaleza no le interesa para nada que nosotros transformemos las impresiones, para nada. A ella le da igual si las transformamos o no las transformamos. Más bien, si en el mundo se formara un gran número de gentes que transformara las impresiones, que las digiriera, sí le preocuparía a la naturaleza porque perdería ella el alimento que recibe en forma mucho más densa, más tosca. Vean ustedes lo interesante de eso. Resultaría magnífico transformar las impresiones. La mayoría de las gentes, como ven el terreno de la vida práctica, creen que este mundo físico les va a dar lo que buscan y anhelan. Esto sí que es una frase bien interesante de no olvidar, de analizar, para que nos demos cuenta que nosotros consideramos que todo lo que es externo es la vida. Y ese es un grave error. Aquí no lo es, recalca el maestro. La mayoría de las gentes, como ven el terreno de la vida práctica, creen, dice el maestro, que este mundo físico les va a dar lo que buscan y anhelan. Y dice, realmente esta es una tremenda equivocación. Vamos a ver por qué. La vida en sí misma entra en nosotros, a nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Ahí ya hay algo que tenemos que analizar. Todo lo que nos ocurre de millonésima en millonésima de segundo no es otra cosa que impresiones que entran a nuestro organismo. Lo grave es que entran a nuestro organismo sin sufrir ningún proceso de digestión, ni mucho menos de transformación. Ahí está la gravedad del asunto. La vida en sí misma entra en nosotros, a nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Uno no podría realmente transformar su vida si no transforma las impresiones que llegan a la mente. Aquí está la clave de todo, hermanos gnósticos, estudiantes de todas las organizaciones que nos escuchan. Observen ustedes que aquí nos entrega el maestro una advertencia, y más que advertencia, un sistema. Nos anuncia que si nosotros no transformamos las impresiones, no las digerimos, pues no nos espera nada bueno, porque cada día estaremos más esclavizados de esta existencia por todos los elementos subjetivos que con esa falta de trabajo para transformar impresiones, lo que hacemos es crear nuevos elementos y alimentar nuevos elementos, como ya lo vimos en la cátedra de la digestión de las impresiones. Por eso dice el maestro, la vida en sí misma entra en nosotros, a nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Cuando la gente de la vida nunca habla nada de las impresiones, porque eso, para la gente eso es mental y eso no tiene importancia. Pero miren ustedes la importancia capital que esto tiene. Cómo el mundo cada vez va avanzando más hacia una densidad absoluta. Hay gentes, podríamos decirlo, que viven en este mundo, pero las leyes que los rigen son mucho más densas todavía que las leyes comunes que regirían a un ser humano que no se ha degenerado tanto.
Eso es lo grave, lo terriblemente grave. Uno no podría realmente transformar su vida si no transforma las impresiones que llegan a la mente. Aquí vale la pena que hagamos un alto. En la cátedra de la digestión de las impresiones explicamos claramente cuál era o cómo era que se originaba la impresión, desde dónde partía ese proceso. Y pusimos un ejemplo y un esquema donde mostrábamos cómo el agregado psicológico dispara sus mensajes egoicos a los 5 sentidos. Y los 5 sentidos van a realizar esa traducción de ese mensaje. Y cuando traducen ese mensaje, obviamente forman lo que comúnmente conocemos como sensaciones. Y la suma o asociación de esas sensaciones produce las percepciones. Y esas percepciones fundamentan conceptos, ideas y todo, y entonces se forma la impresión. Y esa impresión, como no es transformada, entonces esa impresión llega derecho a alimentar al agregado psicológico o a engendrar nuevos agregados psicológicos. Eso es lo que queríamos decir cuando dice el maestro que la vida nos llega en forma de impresiones, y es allí donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, si hacemos conciencia de que la vida nos llega en forma de impresiones y que allí es donde existe pues la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Nos ha hablado mucho el maestro sobre la necesidad de transformar, sobre la necesidad de trabajar psicológicamente. Y eso, obviamente, es lo ideal, que trabajemos psicológicamente, y se nos habla de eliminar el ego. Todo eso es válido porque el maestro nos lo enseña claramente. Pero mire que aquí el maestro es mucho más concreto. En esas solas palabras que estoy leyéndoles a ustedes está toda la clave de todo. Dice, la vida nos llega en forma de impresiones. Y es allí donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Óigase bien, hermanos. Si no somos capaces de entender este proceso y de ponerlo en marcha, pues difícilmente vamos a poder transformar la vida. A nosotros de millonésimas de segundo, porque ni siquiera podemos decir que es un segundo, ni podemos hablar de instante ni de momento. Las impresiones son aterradoramente veloces. Por eso, la única posibilidad que tenemos es la que el maestro nos explica. Cuando aquí hay una parte donde él nos habla y nos dice lo siguiente. Si no tuviera, dice el maestro, algo que es fundamental. Dice, si no tuviéramos los sentidos, por ejemplo, ojos para ver, oídos para oír, ni boca para gustar los alimentos, ¿existiría en nosotros eso que se llama cuerpo físico? Claro que no, dice el maestro. Absolutamente no. La vida nos llega en forma de impresiones y es allí donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Observen ustedes lo que hemos venido leyendo pues aquí sobre esta cátedra, que nos parece muy importante que la tomemos en cuenta. Miren lo siguiente. El alimento es, nos habló el maestro de los alimentos, nos habló claramente sobre ese tema muy racionalmente. Y nos dice que la mayoría de las gentes, como ven el terreno de la vida práctica, creen que este mundo les va a dar lo que buscan y anhelan. Realmente es una tremenda equivocación. La vida en sí misma entra en nosotros, a nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Usted no podría realmente transformar su vida si no transforma las impresiones que llegan a la mente.
Hay que transformar las impresiones que llegan a la mente, hermanos. Y aquí, en la cátedra pasada, estuvimos explicando ese proceso de la digestión de las impresiones. Porque en los dos procesos, en la digestión y en la transformación, hay que hacer uso de los recursos que el maestro nos explica para lograr ese proceso. Digerir la impresión implica que haya un aparato digestor, así como el alimento común tiene el estómago y el aire tiene los pulmones. Asimismo, tenemos que crear y colocar ese aparato para que haga la digestión, la impresión, y luego asistirnos en el reconocimiento, en la, diríamos, autoobservación permanente para darnos cuenta cómo es que debemos ya hacer un trabajo en el tercer piso, que es la mente, el cerebro, donde ya no hay aparato que haga la digestión de la impresión. Entonces observen ustedes que uno no podría realmente transformar su vida si no transforma las impresiones que llegan a la mente. Y ya explicamos ese proceso. No existe realmente cosa tal, dice, no existe realmente tal cosa como la vida externa. Estamos hablando de algo muy revolucionario, pues todo el mundo cree que el físico es lo real. Pero si nos vamos un poquito más a fondo, lo que realmente estamos recibiendo a cada momento, a cada instante, son impresiones. Si viéramos a una persona que nos agrada o desagrada, lo primero que obtenemos son impresiones de esa naturaleza. Impresiones de agrado o impresiones de desagrado. Esa es la verdad. Miren ustedes. La vida es una sucesión de impresiones. Es lo que explicábamos, ¿no? No como creen muchos ignorantes ilustrados, una cosa física de tipo exclusivamente material. Eso es lo que cree la gente, que la vida es algo físico, es algo material, y no es así. Eso no es lo real. La realidad de la vida son sus impresiones. Lo real de la vida son sus impresiones. No lo olvidemos, hermanos, porque esto sí es fundamental y esencial que no lo perdamos de vista. No podemos. La realidad de la vida son sus impresiones. Claro está que las ideas que estamos emitiendo resultan muy difíciles de captar. Esto que se está explicando, de pronto para algunos estudiantes gnósticos lo vayan entendiendo. Para otros les cuesta más trabajo. Yo recién hace más de 40 años que estudiaba esta cátedra, yo medio entendía un poco. Hoy día, gracias a las divinidades, entiendo este proceso muy bien. Pero aunque lo entienda también, fíjense ustedes, aquí hay algo muy paradójico. Aunque uno entienda el tema muy bien, al llevarlo a la práctica es donde uno tiene que hacer no esfuerzos, sino súper esfuerzos para poder mantener viva uno la acción sobre esas impresiones que hay que descubrirlas antes de que se vuelvan impresiones. Es decir, en el trayecto de su formación hay que ir colocando los estamentos que van a hacer esa transformación. Y por eso el maestro dice que hay que colocar entre la mente y las impresiones ese transformador, que ya lo veremos aquí más adelante como nos lo explica el maestro. Observen pues con cuidado lo siguiente. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla, óigase bien, con tal o cual traje de color, aquel que nos saluda, aquel que nos sonríe, etcétera, etcétera, son para nosotros cosas reales, ¿verdad? Pero si meditamos profundamente en todas ellas, llegamos a la conclusión que lo real son las impresiones. Claro, uno le dice a la gente, mire cómo se ríe el Señor, mire cómo nos mira, etcétera, etcétera. Eso es real,
Pues sí, en la visualización se ve real, pero lo que tenemos que examinar es qué pasa en nuestros cerebros, pensante, sintiente y actuante. Y cuando el maestro habla de la mente, lo que el maestro nos está hablando claramente es de los tres cerebros. También otra cosa muy importante aquí a destacar. No olvidemos que los agregados psicológicos son personas que tienen cerebro pensante, sintiente y actuante. Piensan por sí, sienten por sí, actúan por sí. Luego, si nosotros no empezamos a decretarle la guerra a estas personas que pululan en nuestro interior, pues nosotros jamás vamos a poder salir adelante. Va a ser muy difícil. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla con tal o cual traje de color, aquel que nos saluda, aquel que nos sonríe, etcétera, son para nosotros cosas reales, ¿verdad? Pero si meditamos profundamente en todas ellas, llegamos a la conclusión que lo real son las impresiones. Estas naturalmente llegan a la mente por la ventana de los sentidos. Aquí hay un dato muy importante que ya lo explicamos muy bien en la cátedra sobre la digestión de las impresiones. En esa cátedra le explicamos a los hermanos lo que ahora decíamos, cómo se origina el proceso de una impresión, que a la larga, si no la digerimos y la transformamos, va a terminar en un agregado psicológico nuevo o en sustancia alimentaria para los agregados que tenemos dentro de nosotros. Esa es la triste y única realidad. Así que hay que tener mucho cuidado con este proceso, hermano, porque esto es muy claro, muy determinativo. Miren lo que nos dice el maestro. Estas, o sea, las impresiones, naturalmente llegan a la mente por la ventana de los sentidos. Claro, lo que olemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que degustamos. Esas son las formas como nos llegan a nosotros esas impresiones. Así que estas naturalmente llegan a la mente por la ventana de los sentidos. Si no tuviéramos los sentidos para, por ejemplo, ojos para ver, oídos para oír, ni boca para gustar los alimentos, ¿existiría para nosotros eso que se llama cuerpo físico? Esa es una buena pregunta que todos tenemos que hacernos. Si no tenemos los 5 sentidos, pues es muy difícil que podamos decir que tenemos cuerpo físico o que nos podemos comunicar con el cuerpo físico. Por eso dice el maestro muy claro, si no tuviéramos los sentidos, por ejemplo, ojos para ver, oídos para oír, boca para gustar los alimentos, ¿existiría para nosotros eso que se llama cuerpo físico? Y él dice, claro que no, absolutamente no. La vida nos llega en forma de impresiones. Óigase bien, la vida nos llega en forma de impresiones. Y es allí donde existe la posibilidad de transformar y de trabajar sobre nosotros mismos. Óigase bien, aquí está la clave otra vez. La vida nos llega en forma de impresiones y es allí donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Es lo que les decía ahora. Aquí el maestro nos entrega, yo diría que un sistema de trabajo psicológico en una octava superior, porque nos ha hablado el maestro de transformar los yoes psicológicos, de eliminarlos y obviamente al eliminarlos se transforma, queda libre la energía de nuestra esencia y ese elemento quedó vuelto polvareda cósmica y entonces se transformó en una virtud, en una fuerza positiva, en una energía positiva. Entonces, por eso dice que la vida nos llega en forma de impresiones y es allí donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Si fuésemos capaces de entender perfectamente la digestión y la transformación de las impresiones, yo creo que el trabajo psicológico sería más rápido de hacerlo. Yo creo eso, porque ya uno tendría que dedicarse
a ver es el origen de esas impresiones, de dónde salen, cómo se funcionan, cómo se fundamentan, etcétera, etcétera, etcétera. Ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer, óyase bien. Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. El maestro nos habla sobre la necesidad de hacer el trabajo sobre nosotros mismos, partiendo de la base de seguirle el proceso a las impresiones. Pero nos dice además que ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. O sea, nosotros no podemos hablar de transformar o digerir impresiones si no tenemos los elementos para comprender ese trabajo, para darnos cuenta cómo es ese trabajo. Si nosotros somos capaces de darnos cuenta cómo trabajo, pues obviamente vamos a funcionar perfectamente, no vamos a tener ningún inconveniente. Nos va a resultar perfectamente muy claro para nosotros este proceso. Así que de esa manera, en esas condiciones, podemos nosotros funcionar perfectamente. Esa sería el ideal, lo que deberíamos hacer. Pero lastimosamente, por ese camino no vamos a ninguna parte si no somos capaces, como bien lo explica el maestro, de entender el trabajo que hay que hacer. Eso sería lo ideal, porque es una forma muy especial de empezar a hacer funcional un trabajo de la transformación de esas impresiones mediante la comprensión de ese trabajo que tenemos que hacer. Y ya el maestro nos explicó en la primera cátedra que tiene que ver con la digestión de las impresiones, que era lo que había que hacer. Y tanto en esa cátedra como en esta, insiste el maestro que tenemos que colocar un transformador entre la mente y las impresiones. Cuando se habla de la mente, y esto es muy importante que los estudiantes lo tengamos presente, se está hablando de los cerebros, porque recordemos muy bien por qué podemos decir esto. Porque el mismo maestro nos ha enseñado y nos ha explicado que la mente no es el cerebro, ni el cerebro es la mente. Que la mente utiliza el cerebro para elaborar el pensamiento y para elaborar el sentimiento y para elaborar la acción. Son los agregados que se van generando a través de estos aparatos que tiene la máquina humana para poder hacer ese proceso. Si nosotros partimos de la base de que hay un cerebro pensante, un cerebro sintiente y un cerebro actuante, o motor, instintivo, sexual, debemos de tener en cuenta que cuando se habla de la mente, se está hablando de estos tres cerebros. Y allí es donde cabe que nosotros tengamos muy presente que el aparato que tenemos que colocar es en cada cerebro para que ese aparato no permita que esa impresión pase toscamente sin haber sufrido ni digestión ni transformación. Porque si la dejamos pasar así, entonces lo que estamos es prácticamente asumiendo el trabajo mecánico para que se organicen más agregados psicológicos en nosotros. Así que por eso él insiste muy claro que la vida nos llega en forma de impresiones y que es allí donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Con esto nos está dando, como decía yo, nuevas formas, nuevos procedimientos para acelerar el proceso
del trabajo psicológico, si se quiere decir en una octava superior. Ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. ¿Por qué recalca tanto el maestro sobre esto? ¿Y por qué nosotros cuando hablamos de esta enseñanza recalcamos e insistimos en la necesidad de que los estudiantes tomen conciencia o tomemos conciencia de que una cosa es el mundo exterior y otra cosa el mundo interior? Y que la vida no es solamente el mundo exterior. Más importante que el mundo exterior, la vida es el mundo interior. Eso hay que dejarlo claro, aunque la ciencia oficial y mucha gente no le guste ni acepte estas enseñanzas, como dice el maestro, que son enseñanzas revolucionarias. Vean ustedes, ¿cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismos? Óigase bien. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismos? Pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento, a cada instante. Otra vez, vuelve a insistir el maestro, cómo es que debemos hacer el trabajo sobre nosotros mismos. Ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismos? Pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento, a cada instante. Esta es una tarea, aparentemente se ve como fácil, pero no hay tal, hermanos, porque las impresiones, como hemos dicho, son sumamente veloces y son muchísimas impresiones. Yo me he puesto a hacer un análisis con el estudio de estas cátedras y el comportamiento en mi vida cotidiana, y me doy cuenta que nosotros estamos manejados en un 100% por todas las impresiones que no dejan. Pareciera como si usted abriera una llave de grifo y nunca la cerrara. Cae, 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 cae. Así son las impresiones. No hay manera distinta, diferente de pararlas. No. Lo único que nos queda es trabajar sobre nosotros mismos para digerirlas y transformarlas. Si eso lo logramos, pues tengan la seguridad ustedes que vamos por un buen camino. Pero ha pasado muchos años ya y nosotros no hemos podido avanzar. Yo me he dado cuenta que mucha gente se quedó en el aspecto aquel de la muerte en marcha, en aquello que le entendieron al maestro cuando explicaba de que se llevaba el agregado psicológico y la Madre Bendita al presentárselo, ella lo eliminaba. Y entonces todo el mundo se dio a la tarea de hacer ese supuestamente trabajo. Pero la realidad es que toda la gente que yo conocí, y lo digo por mí mismo, yo nunca acudí a ese sistema, porque a mí me parecía que ese sistema de llevar el ego allá era un sistema intelectual, donde no había ningún proceso realmente de trascendencia. Porque eso de que yo descubrí el yo de la ira, y entonces como descubrí el yo de la ira, le digo, madre, madre mía, madre bendita, ayúdame y elimíname este agregado. Y me pongo de pronto a hacer una pequeña oración o una reflexión. Y entonces creo que ya está eliminado el ego. Y resulta que a los 5 minutos el ego vuelve y sale. O puede que se aguante usted un tiempito, pero vuelve y sale. Eso es lo que no se puede seguir enseñando, ni se puede seguir diciéndole a los estudiantes. Y los misioneros que se preparen deben de tener supremo cuidado para no ni engañarse el misionero, ni mucho menos engañar a sus estudiantes con esa receta tan formidable y tan mágica, de que no es sino presentarle el ego a la madre y ella ¡tum!, lo destruye. No, señor, las cosas son trabajando.
la desintegración, la eliminación del ego, no es cosa fácil. Es una cosa difícil, mas no imposible. La prueba está en que hay muchos iniciados. ¿Por qué hay muchos iniciados? Porque han logrado, porque han trabajado, porque se han dedicado. Puede que no en una existencia, pero en 2 o 3 existencias han logrado. Hay gente que en una sola existencia lo puede lograr, claro, pero hay gente con una voluntad férrea, gentes que no dejaban pasar un segundo sin estar en el trabajo de la eliminación del agregado. Eso es formidable, es extraordinario, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Repito, la vida nos llega en forma de impresiones y es allí donde existe la posibilidad del trabajo sobre nosotros mismos. Ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. Claro, si no entendemos el trabajo que tenemos que hacer para digerir la impresión y para transformarla, pues no vamos a hacer nada y lo que hagamos va a ser inútil, no va a servir. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismos? Pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento, a cada instante. Dice, este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Óyese bien, primer choque consciente. Se llama este primer trabajo que tenemos que hacer. El primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Este se relaciona con esas impresiones que son todo cuanto conocemos del mundo exterior que estamos recibiendo. Esto es importante repetirlo. Este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Este se relaciona con esas impresiones, óigase bien, que son todo cuanto conocemos del mundo exterior que estamos recibiendo. El común de las personas hasta habla que tiene impresión, que ha vivido ciertas impresiones, que le han gustado ciertas impresiones, que ha rechazado ciertas impresiones. Y eso lo ve como un suceso normal. Nunca, jamás se le ha enseñado a la humanidad que las impresiones son un alimento, pero que lamentablemente es un alimento que no tiene el organismo humano cómo digerirlo ni cómo transformarlo. Hay que crear el elemento que va a digerir la impresión y a transformar la impresión. De resto es imposible, estaríamos mal todos, absolutamente. Este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Este se relaciona con esas impresiones que son todo cuanto conocemos del mundo exterior que estamos recibiendo. ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? Miren la pregunta y analicen por qué el maestro hace esa pregunta. ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? Necesitamos transformarnos cada día intensamente e internamente. Óyase bien. ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? Necesitamos transformarnos cada día internamente. Al querer transformar nuestro aspecto psicológico, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. Óigase bien esa parte que es importante que la analicemos profundamente. Necesitamos transformar cada día internamente esas impresiones. Al querer transformar nuestro aspecto psicológico, al querer transformar nuestro aspecto, es decir, nuestro mecanismo psíquico o la psiquis, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. Aquí cabe pues entonces hacer un trabajo que consiste claramente en darnos cuenta, por lo menos empezar a darnos cuenta cuál es lo que está llegando a nosotros, qué es lo que llega a nosotros. Si nos damos cuenta qué es lo que llega a nosotros,
Pues entonces ahí ya sabemos claramente que como hemos estudiado esta cátedra, que como hemos oído y escuchado al maestro en todas sus enseñanzas que nos da sobre las impresiones, entonces lo que sabemos ya claramente es que hay que hacer un trabajo sobre nosotros mismos y concretamente, no hablando del ego, sino hablando del origen de los agregados que son las propias impresiones. Miren ustedes hacia dónde nos remite el maestro. El maestro nos remite a tomar una decisión que necesitamos urgentemente dejar bien clara, porque si no lo hacemos, vamos a perder el tiempo miserablemente, hermanos. Así que hacer el esfuerzo, necesitamos hacer el esfuerzo. Las mismas impresiones normalmente o supranormalmente, dijéramos mejor, los llevaría a una vida mejor. Miren ustedes, que es importante, pero muy importante, que nosotros hagamos un trabajo verdadero, que hagamos un trabajo que amerite la causa, porque dice el maestro, ¿por qué llamamos el trabajo de las impresiones el primer choque consciente? Dice, porque el choque es algo que no podríamos observar en forma meramente mecánica. Esto jamás podría hacerse mecánicamente. Se necesita un esfuerzo autoconsciente. Ahí está la respuesta. ¿Por qué se llama choque consciente? Porque eso no se puede hacer mecánicamente. Hay que tomar conciencia, tener conciencia para poder ejecutar ese trabajo con las impresiones. Porque si yo no ejecuto ese trabajo conscientemente, pues sigo siendo simplemente un instrumento mecánico de las impresiones. Ellas van a seguir llegando a mis tres cerebros y los van a seguir alimentando esos egos y va a seguir ahí en la misma situación y nosotros no vamos a tener oportunidad de cambio ninguno. Bueno, hermanos, hoy hemos explicado parte de esta cátedra de la transformación de las impresiones, deteniéndonos como es necesario en muchas cosas y que tendremos que volver a repetir muchas veces o varias veces para ver si así vamos cogiendo el camino que necesitamos para hacer este buen trabajo, que es urgente realizarlo, hermanos. Si no lo hacemos, nosotros vamos mal, hermanos. Créanme, no vamos a poder salir de toda esta diablamenta tan horrible que tenemos. Porque cada instante, cada millonésima de segundo, están las impresiones ahí y ellas van formando nuevos agregados o van alimentando agregados. Entonces, díganme ustedes, no solamente la lucha contra los agregados que traemos de otras existencias, sino de todos los que vamos creando en esta existencia para la próxima existencia estar más enredados todavía. Esto hay que tener cuidado con esto, hermano. Agradecemos infinitamente la atención que nos han dispensado y los invitamos para mañana en la cátedra que corresponde también a esta hora de las 7 de la noche. Muchas gracias y paz inverencial. Paz inverencial.